estén aprovechando mucho este curso de Persona y Verdad. En esta ocasión vamos a analizar el material 3. En él estudiaremos el conocimiento sensible. Hemos dicho ya que precisamente una de las cosas que influye en nuestro conocimiento intelectual es aquellas cosas que percibimos del mundo. Entonces, para profundizar mucho más en ello, vamos a analizar qué es eso del conocimiento sensible y en todo caso si esto tiene alguna relación con la inteligencia. En primer lugar, quisiera que recordáramos 3 ideas fundamentales de los materiales anteriores. La primera es: la verdad es fundamental para la toma de decisiones. Esto es algo que pues ya hemos dicho mucho, que es, bueno, justamente nosotros podemos tener mucha mayor conciencia de nuestras decisiones en la medida en la que conocemos con mayor precisión y claridad. Pensemos, por ejemplo, en decidir esta carrera, ¿no? Es decir, decidir ser médico o decidir ser arquitecto. Bueno, pues esta decisión que estoy tomando la he tomado porque he conocido cuáles son mis opciones. Y este conocimiento, quiere decir, ha influido en mi toma de decisión. Incluso podríamos decir, bueno, si yo ya llevo 2 semestres o 3, ¿no? Con esta carrera y me doy cuenta de lo que significa, me veo a mí mismo haciendo esto y digo, no, pues porque el conocimiento también puede influir en mi toma de decisiones, a priori o a posteriori. En segundo lugar, decíamos que nuestro conocimiento parte de nuestra experiencia sensorial e intelectual, es decir, aquellas percepciones que tenemos del mundo, pues van haciendo ideas de lo que comprendemos de la realidad y también, por ejemplo, tener ideas de la realidad nos permite tener a veces distorsiones de ella y por lo tanto tal vez tomar malas decisiones, ¿no? O al contrario, tener unas teorías que expliquen correctamente la realidad y tomar buenas decisiones. En tercer lugar, que nuestro conocimiento de la realidad es limitado, es decir, no podemos conocer toda la realidad y para eso también nos ayuda mucho la ciencia, ¿no? Porque es a lo largo de los años vamos percibiendo de manera comunitaria la realidad, pero también y con un sentido más positivo, ¿no? De la palabra límite es nuestro conocimiento es discursivo, es decir, se va dando por pasos, precisamente porque es limitado y no puede conocer todo de manera inmediata. Entonces necesitamos ir paso a paso descubriendo cuáles son las mejores estrategias para conocer adecuadamente la realidad. Y esto nos lleva a 2 conceptos clave. El primero es la verdad. La verdad es la adecuación del conocimiento con la cosa. ¿Qué quiere decir esto de adecuación? Adecuación quiere decir coincidencia. Es decir, que aquello que hay en la realidad y aquello que comprendo de la realidad coinciden. Es decir, que aquello que yo comprendo y aquello que yo percibo son lo mismo. Si, por ejemplo, esta persona, que por cierto, después va a ser muy importante esta persona, está observando la realidad y dice, esto es una silla, nosotros vemos que este objeto que existe en la realidad y esto que está comprendiendo la persona, de hecho, no coinciden, ¿cierto? No hay una adecuación. Por lo tanto, este pensamiento o esta comprensión de la realidad de esta persona no coincide y por lo tanto es falso. ¿Ok? Ahora, si nosotros decimos, bueno, esta persona está comprendiendo que es una casa, esto que observa, entonces esto es verdadero porque sí hay una coincidencia de lo que es con lo que se comprende. ¿Ok? Y esto nos lleva a un segundo concepto que es clave en nuestro material 3, que es el conocimiento en general. El conocimiento es una facultad, es decir, es una capacidad humana. Una facultad es algo que algo puede hacer, que está capacitado para realizar. Entonces, el hombre tiene una capacidad que le permite descubrir la realidad tal cual es. A partir del conocimiento puede descubrir lo que es la realidad de manera sensible, pero también de manera intelectual. El conocimiento, por eso,
digamos que tiene dos vertientes, el sensible, que es por medio de los sentidos, y el intelectual, que es por medio de nuestras capacidades abstractas o intelectuales. Esto es lo que regularmente llamamos inteligencia y esto es lo que regularmente llamamos sentidos, ¿no? Lo que percibimos, las percepciones, las sensaciones. Ambos son importantes para el conocimiento más elevado, que es el intelectual, pero hay que comprender cada uno en su lugar para poder asimilar cuál es el límite o la capacidad que tiene cada uno. Entonces, el conocimiento es nuestra relación con la realidad, pero cada tipo de conocimiento tiene un límite. Es decir, el conocimiento sensible me permite tener percepciones de la realidad, es decir, comprender colores, texturas, movimiento. Pero el conocimiento intelectual me permite tener ideas, juicios, razonamientos, teorías, comprensiones profundas, reflexiones. Es decir, cada uno tiene su propio límite y alcance. Ahora bien, justamente con eso decíamos, bueno, una cosa son el conocimiento sensible y otra cosa es el conocimiento intelectual. Cada uno tiene su extensión, ¿no? Pero regularmente, de hecho, nosotros decimos conocimiento para referirnos a todo, como si no hubiera límite de cada uno, ¿no? Como si aquí el conocimiento lo abarcara todo. Y entonces, por ejemplo, cuando tenemos alguna relación con los animales, los estamos estudiando, decimos, bueno, los animales también son inteligentes porque pueden ver, porque tienen algún tipo de estimativa, o sea, tienen algunas características que nosotros también tenemos, porque la palabra conocimiento no la distinguimos en sus dos vertientes, no distinguimos el sensible del intelectual y esto es fundamental para comprender a la persona y no identificarla con cualquier otro ser. Es decir, aquí no se trata de, digamos, poner al hombre elevadísimo, pero sí distinguir lo que caracteriza al hombre. Muy bien, entonces, bueno, justo tenemos dos características del conocimiento y hay que distinguirlas. En este material 3, particularmente, analizaremos el conocimiento sensible, ¿ok? Que no es el que propiamente caracteriza al hombre, pero es el que veremos. De cualquier forma, es bien importante asimilar que el conocimiento, particularmente el conocimiento intelectual, bueno, pues refiere a una cuestión estructural. Es decir, no es algo que simplemente está ahí, que puedes no tener, sino que es parte de la estructura humana, que es parte de sus capacidades fundamentales. Entonces, por eso es tan importante que las estudiemos. Y en el fondo, si nosotros no entendemos esta parte de la estructura, no vamos a comprender qué lugar tiene la verdad o si esta de hecho se puede asimilar de manera objetiva o no. En primer lugar, quiero que veamos los distintos tipos de seres que vemos en este esquema, que nos ayuda justamente a identificar el lugar que tiene cada tipo de ser y qué características tiene. No para menospreciar las características de uno del otro, sino para identificar, así como decíamos del conocimiento sensible e intelectual, identificar cuáles son los límites de cada tipo de ser, es decir, cuáles son las características de cada uno, sin que mezclemos de manera equivocada la realidad y entonces tengamos una visión, así como decíamos, de verdad frente a los tipos de seres. Muy bien, pues veamos. Hay diversidad de seres en el mundo, esto lo podemos asimilar, es decir, hay piedras, hay plantas, hay caballos y hay personas. Y cada uno tiene características que son distintas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de cada uno? Primero tenemos a los seres inertes. Los seres inertes son aquellos que no tienen vida. Inerte significa, de hecho, que no tiene vida. Y vemos así, por ejemplo, las rocas, los minerales. Estos son materiales y además son movidos por otros. O sea, realmente no tienen una actividad interna que les permite, por ejemplo, el crecimiento, el desarrollo individual, nada. No, es decir, la reproducción, nada que ver. Más bien aquí es una cuestión de si es movido por algo más. Si, por ejemplo, nosotros ponemos una piedra en la mesa, la piedra no se va a mover nunca hasta que algo más lo mueva. Es decir, la piedra no tiene ningún tipo de instinto, voluntad, nada, ¿no? Ni siquiera
tipo nutrición, nada. Ahí está, ahí se queda hasta que algo más lo mueva o alguien más lo mueva. Esta característica, de hecho, de cuerpos inertes, la comparten en cierta medida los otros tipos de seres, porque de hecho la vida vegetativa, las plantas, también están hechos de materialidad y, por ejemplo, también son afectados por las leyes de gravedad, ¿cierto? Lo mismo los animales y lo mismo las personas. Pero de hecho, esta característica de que son movidos por otros no la comparten estos seres. Al menos no como característica principal. Por supuesto que las leyes de gravedad le afectan a todos, pero no es algo que caracterice a cada uno. En segundo lugar tenemos los seres vegetativos. Los seres vegetativos, como decíamos, también son materiales, pero estos se distinguen por tener vida, por presentar vida, así como las plantas, los árboles, los vegetales, etc. ¿Y qué significa esto de que presentan vida? Es decir, presentan un movimiento desde sí. Aquí movimiento entiéndase en sentido filosófico, no mecánico. Es decir, presentan una actividad interna. Eso quiere decir. Y esta actividad interna comienza desde que se germina la plantita, ¿no? La semilla germina y empieza a desarrollarse y empieza a crecer de tal manera que hay un movimiento desde sí, es decir, empiezan a desarrollarse venitas donde empieza a producirse las raíces y entonces empieza a obtener nutrientes para poder crecer. Y todos estos nutrientes se van asimilando para un crecimiento para el mismo ser, es decir, hay un movimiento para sí mismos. La planta, digámoslo así, o el rosal, no va a buscar no va a buscar nutrientes para la flor de al lado, sino para sí misma, para su propio crecimiento. Y va a tomar todo lo que le dé vida, ¿no? O le permita crecer. Y estas dos características permiten precisamente que haya crecimiento, que esto implica nacer y crecer, no un límite temporal, un crecimiento que se va dando por la nutrición. Y en este proceso de crecimiento y nutrición puede darse la reproducción, ya sea de planta, ya sea de que salga la florecita o que salga algún fruto o que salga algo más, ¿no? Es decir, aquí vemos cómo la vida vegetativa ya tiene unas características radicalmente distintas a los cuerpos inertes, pero aún así todavía no identificamos algo mayor, ¿no? Como una vida intelectual. En tercer lugar tenemos a la vida sensitiva. Esta vida sensitiva, o también que se le llaman los seres animales, bueno, pues también son materiales, tienen vida, o sea, también presentan un movimiento desde sí para sí, pero además tienen una característica propia que es el conocimiento y el instinto. Pero aquí el conocimiento no es el conocimiento intelectual como el nuestro, sino que es un conocimiento sensible. Esto por eso decía anteriormente que a veces confundimos ciertos límites que tenemos con otros seres, porque hay cosas que tenemos en común, pero no necesariamente se viven de la misma forma o se experimentan en cada ser de la misma manera. Como los seres animales tienen únicamente conocimiento sensible, entonces su experiencia vital es muy distinta a la de los seres racionales, que son estos cuartos tipos de seres que también tienen una vida intelectiva, es decir, intelectual, que ya tienen voluntad e inteligencia. Y es que el conocimiento, siendo que tienen las mismas características que los otros, ¿no? Son materiales, tienen vida, tienen conocimiento sensible y tienen instinto, sin embargo, también tienen conocimiento intelectual y tienen voluntad. Y resulta que por tener el conocimiento intelectual, entonces todo su ser, digámoslo así, que está bañado de intelectual, ya se vuelve completamente intelectual, así como el hecho de que los animales, siendo que conocen y que tienen instinto, digamos que casi que podemos identificar a los animales como instintivos, ¿no? Es decir, porque tienen una característica propia que baña todo su ser. Lo mismo los seres vegetativos, o sea, las plantas nosotros identificamos de manera inmediata que tienen nutrición, o sea, que tienen raíces, que van creciendo y que justamente tienen una vida y una característica que les identifica, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo pasa con la vida intelectual. Esta
este hecho intelectual baña todo el ser humano. Entonces, aunque también tienen conocimiento sensible, se vive de una manera intelectual y esto es fundamental que lo identifiquemos. Ahora bien, bueno, justo decíamos, ¿no? Tienen estas dos características que ya las dijimos y que de hecho nosotros podemos decir regularmente, ¿no? Decir, el hombre es inteligente y es libre, es decir, tiene conocimiento intelectual y tiene tendencias intelectuales. Esto en particular es algo que van a ver en la materia de ética. A mí, digámoslo así, no es que no me interese, porque como ya hemos dicho, pues el conocimiento implica una toma de decisiones concreta, pero bueno, no voy a profundizar en ello, en esta materia. Sin embargo, cuando decimos tiene características de inteligencia y de voluntad, a veces se nos olvida que cada una de estas características tiene dos niveles, el sensible y el intelectual. Nosotros en este material 3 vamos a ver el conocimiento sensible, ¿no? No el conocimiento intelectual todavía, pero sí vamos a ver el conocimiento sensible. Entonces, bueno, para ver el conocimiento sensible, regularmente nosotros identificamos este conocimiento sensible o estas percepciones con los 5 sentidos y eso está muy bien, porque de hecho es parte del conocimiento sensible, pero no es lo único. Decimos, bueno, la persona o bueno, cualquier ser con conocimiento sensible puede oler, puede escuchar, puede probar o saborear, puede tocar y puede ver. Y es que el conocimiento sensible justamente es un fenómeno de un alma vital que tiene capacidad de recibir percepciones. Es esto del fenómeno psíquico, ¿sí? Y además es un acto de conocimiento. A veces pensamos que de hecho como si no fuera a conocer, pero realmente como veíamos en el video de Focus, ¿no? En la película de Focus, pues aquellas cosas que vamos percibiendo de manera física, por medio de sonidos, por medio de texturas, por medio de figuras, pues van configurando nuestra concepción del mundo en general. En tercer lugar, es el conocimiento sensible es relativo. Aquí, ojo, no es relativista, no es decir, cada quien su rollo, sino en realidad se trata de que hay dos cosas, dos elementos clave. Hay un objeto que sería la realidad misma y hay un sujeto que sería la persona que conoce. O en el caso del animal, bueno, pues se funcionaría como sujeto. Y es que aquí una no se puede dar sin la otra. Diríamos que si nosotros estuviéramos o si hubiéramos nacido y nos hubieran metido de manera instantánea en un cuarto oscuro donde no hay muebles, no hay ventanas, no hay nada, eh, nosotros no podríamos conocer nada porque no hay objetos que conocer, ¿cierto? Si acaso solo podríamos conocer el negro o la oscuridad, pero no podríamos conocer nada porque no podemos ver, tocar, sentir nada. Pero por otro lado, pensemos en un mundo lleno de cosas, pero sin personas. Tampoco se podría conocer porque no hay sujetos. Entonces vemos aquí que el conocimiento es relativo porque tiene que haber una persona, pero también tiene que haber objetos, es decir, tienen que estar los dos. Uno tiene que estar relacionado con otro, por eso se llama relativo. No porque cada quien puede decir lo que sea, sino porque tiene que haber una relación de objeto y sujeto. Y eso de hecho nos lleva al concepto de verdad, porque decíamos, es la adecuación de la cosa con la comprensión o con el conocimiento, lo cual quiere decir, si no hay sujeto, no puede haber conocimiento, pero si no hay realidad, tampoco puede haber conocimiento. ¿Ok? Muy bien, pues lo último es que la sensación es una intuición, o más bien el conocimiento sensible o esta percepción es una intuición porque se da de manera inmediata. Es decir, yo abro los ojos suponiendo que estoy en este cuarto oscuro y de repente me abren la puerta y de manera inmediata yo percibo el mundo, no es algo que yo pueda eliminar, ¿no? Es decir, cuando nos enseñan una imagen o un video que nosotros dijimos, ay, no quería verlo, es decir, ya lo vimos, no es como que podamos bloquearlo de nuestra mente, realmente está ahí y lo percibimos de manera inmediata. El conocimiento sensible, como decíamos, bueno, pues es esta
relación con el mundo. Y por eso los sentidos externos son tan importantes para nuestra relación con el mundo, porque sin ellos nosotros no podríamos descubrir lo que hay ahí. No podríamos vivir en el mundo ni adaptarnos al mundo, porque tenemos que percibir sonidos, olores, texturas, movimiento para poder identificar lo que es el mundo y poder, pues, adaptarnos a él. Y diría Aristóteles estudió de manera cercana el conocimiento humano y él decía, bueno, hay 5, digamos que en lugar de leer sensibles comunes, pongámosle la palabra finalidades de los sentidos externos. Y esas 5 finalidades son el movimiento, el reposo, el número, la figura y el tamaño. Es decir, lo que tratan de identificar los sentidos externos, o sea, los 5 sentidos, son estas 5 cosas: movimiento, reposo, número, figura y tamaño. Resulta que todos los sentidos pueden reconocer, cada uno a su forma, movimiento, reposo y número. Pero la vista y el tacto pueden reconocer estas 5 finalidades. Es decir, por eso la vista y el tacto, de hecho, a lo largo de la historia, se han tomado como los 2 sentidos como más elevados, ¿no? Sobre todo la vista, desde los griegos se ha tomado como el sentido por antonomasia, ¿no? Porque percibe todas las finalidades de los sentidos. Muy bien, pues bueno, resulta que vamos a decir, bueno, ¿cuáles son las características del sentido? Primero, es una facultad, como decíamos, es una capacidad, es decir, algo que se puede realizar de manera natural. Luego, que es una capacidad pasiva, como decíamos, cuando abríamos la puerta de la oscuridad, estábamos en este cuarto oscuro y abrimos la puerta, percibimos la realidad que se nos presenta de manera inmediata. Por ejemplo, nos levantamos en la mañana, abrimos el ojo y aquello que está enfrente es lo que, aunque nosotros no queramos, es lo que nuestra mente capta, ¿no? Es decir, ya sea un olor, la voz de alguien, la cara de alguien, la percibimos de manera inmediata, porque es algo pasivo, es decir, es algo que se da. Nuestras ideas no están haciendo el mundo, nuestra mente no está haciendo el mundo, sino que el mundo está ahí, nosotros abrimos los ojos y lo percibimos de manera inmediata. A partir de eso podemos hacer ideas y teorías y todo, pero el mundo es el que, digamos, que nos da el material para eso. Y por último es que no es material ni espiritual, sino es una capacidad inmaterial. Que es decir, no es un individuo aparte, no es como que está la mente ahí, ni tampoco es que la pueda... Es decir, en este sentido, en el que no es material, es que no es un órgano, no es algo que podamos identificar con un órgano, sino que es algo que es inmaterial, porque no lo podemos sentir, es parte de la vitalidad, una característica de la vida humana o de la vida animal, pero tampoco es espiritual porque no es algo que sea individuo en sí mismo ni tampoco abstracto, sino que es simplemente una capacidad inmaterial. Y bueno, además quisiera decir, los sentidos externos suelen tener una mala fama y la fama es que nos engañan. Esta es digamos, una herencia de la modernidad, ¿no? Donde se afirmaba que los sentidos nos engañaban, ya sea porque las herramientas y los instrumentos de medición empezaron a surgir y entonces nos dábamos cuenta que aquello que percibíamos era equivocado, ¿no? Porque había una percepción, digamos, limitada de nuestros sentidos. Pero eso justamente nos lleva a recordar esta primera idea que vimos al principio de este material 3, que decíamos, el conocimiento es limitado, y esto lo decimos tanto intelectual como sensible, porque de hecho nuestros sentidos no lo pueden percibir todo de manera completa, sino que a veces son afectados por la misma realidad, ¿no? Ya sea por un lente, por los límites de la capacidad, así ya sea que yo no veo tan bien, o que veo borroso, o que estoy viendo por medio de un microscopio, o que estoy percibiendo algo demasiado pequeño, demasiado grande. Bueno, pues más bien nuestras capacidades son limitadas y muchas veces tenemos interpretaciones equivocadas, ¿no? Es decir, aquí no es que en esta imagen, por ejemplo, no es como, entonces la señora que está atrás tiene 3 ojos. Esa es una interpretación equivocada de la percepción sensible. En realidad, el agua tiene unas propiedades específicas que nos hacen identificar o ver de manera
distorsionada a la persona que tenemos atrás. Pero no es que realmente le hayan salido 3 ojos o que estemos percibiendo mal, porque la propiedad del agua es que veamos de esta forma. O por ejemplo, en esta imagen que vemos, aquí hay una persona que mira 4 barras y aquí hay una persona que mira 3. No es como que cada quien vea su vida de la manera que quiera, sino que si esta persona se mueve para acá va a ver 4, porque efectivamente hay 4, la realidad demuestra 4. Pero más bien esta persona no es capaz de moverse para acá, tal vez por prejuicios, porque piensa que es igual del otro lado, por muchas razones. Pero el punto es que la realidad realmente aquí hay 3 y aquí hay 4. La cosa es que cada quien se está aferrando a su propia percepción o a su propio lado de la realidad. Y bueno, quisiera decir que los sentidos son la única función del conocimiento que nos pone en contacto con lo real. Por eso los sentidos, como decía, son tan importantes para nuestra percepción del mundo, para nuestra asimilación del mundo y, en consecuencia, también para nuestra comprensión del mundo en un sentido intelectual. Aquí vemos, por ejemplo, que están los 5 sentidos. Y estos se llaman sentidos externos, como decíamos, y es importante que identifiquemos esto, porque de hecho los sentidos externos no son los únicos que explican el conocimiento sensible. El conocimiento sensible, además, tiene otros sentidos que se llaman sentidos internos, y son 4, y lo vamos a ver más adelante. Pero diríamos, los sentidos externos nos permiten captar las percepciones de las cosas. De tal forma que tenemos percepciones distintas de acuerdo al tipo de sentido que vamos teniendo. Por ejemplo, aquí podemos percibir una figura específica, aquí podemos percibir un sonido, ¿no? Aquí un olor, aquí un sabor, ¿cierto? Esto es algo que nosotros de hecho lo aprendimos en el kinder seguramente. Y aquí una textura. Pues muy bien, cada una de estas son percepciones distintas. Y el solo tener los sentidos externos no nos asegura que aquella figura, aquel olor, aquella textura provienen de la misma cosa. Por ejemplo, en este caso de la manzana. Para eso necesitamos otras características del conocimiento sensible que se dan en el conocimiento, en los sentidos internos, ¿ok? Es decir, tener sentidos externos no explica todo el conocimiento sensible. Hay algo más que son los sentidos internos. Aquí, por ejemplo, diríamos, bueno, percibimos una figura más o menos redonda, con una hoja, con un palito, un sonido, ¿no? Que puede ser cuando rebota o cuando alguien la muerde, un olor, que es pues ese olor característico de la manzana, o por ejemplo si estuviera horneándose la manzana también tiene un olor característico, el sabor, ¿no? Es decir, lo probamos y decimos esto es un sabor dulce, y además la textura, no puede ser que sea una textura porosa o que sea una textura firme o que sea la textura de la cáscara, ¿no? Tenemos percepciones distintas, uno es una figura, otro es un sabor, pero ¿qué es lo que hace que unamos todas esas características y digamos esto es una manzana y no, por ejemplo, una pera? Aquí mi pera, una disculpa. Es decir, ¿qué es lo que hace, suponiendo que tenemos en el mismo plato fragmentos de pera y fragmentos de manzana? Con solamente los sentidos externos no podríamos distinguir uno de otro. Para eso necesitamos los sentidos internos. Aquí tengo otro ejemplo de un pájaro, pero más adelante lo vamos a ver. Los sentidos internos son 4. Sensible común, imaginación, estimativa o en el hombre se llama conitativa y la memoria. El sensible común no es el sentido común que normalmente identificamos en ética, por ejemplo, sino que el sensible común es aquella capacidad que nos permite identificar, unir y distinguir cualidades sensibles diferentes, es decir, percepciones diferentes
de orden diferente, o sea, de cada uno de los sentidos externos, pero para identificar su origen. En el caso, por ejemplo, de la manzana, en este plato que tenemos manzanas y peras, ¿no? Aquí tenemos peras, aquí tenemos manzanas, aquí tenemos pera, aquí manzana. Entonces, lo que hace el sensible común es estar percibiendo ya sea sabores, identificar, por ejemplo, figuras o texturas, que ustedes bien saben que la textura de la manzana y la textura de la pera son muy diferentes, pues lo que hace el sensible común es identificar estas percepciones, olores, figuras, texturas, ir identificando de qué es cada una. Tal forma que aquí dice, bueno, esto es manzana y esto es pera y esto es pera. Lo identifica, lo distingue, ¿sale? De tal forma que veamos unidad en las percepciones, porque no es lo mismo un sonido que un sabor. Entonces identifica de dónde viene cada cosa. Aquí, por ejemplo, diríamos, bueno, esta textura, ¿no? Más bien esta figura, estos colores que identifica la vista, este sonido de pío pío que hace el pájaro, este olor, ¿no? Que tiene, que regularmente no es tan bonito, y esta textura cuando yo toco sus alas, bueno, pues provienen de un pájaro, pero yo identifico todas estas percepciones que me dan los sentidos como un individuo. Esto es lo que me permite el sensible común. Sin el sensible común no podría distinguir una percepción de otra, no podría distinguir la percepción de la pera de la manzana. Pensaría que es todo lo mismo. Entonces el sensible común, digamos que me hace percibir la diversidad del mundo, ¿no? Eso es importante. En el caso del hombre, además, que esto es importante para el hombre, nos permite conocer nuestras sensaciones, es decir, percibirnos a nosotros mismos como personas que están sintiendo, que están descubriendo las percepciones, ¿no? Que esto es algo que más adelante nos va a permitir, por ejemplo, descubrir el sentido común. Algunas aclaraciones sobre el sensible común no es una función de reflexión, no es como que entonces yo en este caso comprendo lo que es la manzana y comprendo lo que es la pera. No es una cuestión de reflexión, por lo tanto tampoco es una capacidad intelectual, sino es simplemente la percepción. O sea, de manera inmediata, con la sola percepción de la textura suave de la pera, distingo que es pera. Con la textura dura de la manzana, distingo que es manzana, pero solo como percepción, no como idea. Esto es muy importante. Entonces tampoco es una cuestión intelectual porque no comprendo las cosas, no hago ideas de las cosas, simplemente se queda en un nivel concreto, ¿no? Por eso es una función sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se queda en un sentido concreto, el objeto determinado que estoy observando y que además se queda o se fundamenta en las percepciones de nuestros sentidos externos. El segundo sentido interno es la imaginación. La imaginación regularmente le decimos memoria y no es así, porque la memoria o conservación de imágenes, y esto es equivocado, aquí les pongo como no es una función de la imaginación, digámoslo así, recordar cómo lo hace la memoria, sino que la imaginación tiene la característica de que si nosotros en el sensible común nosotros ya identificamos qué es la pera, qué es la manzana, digamos que en nuestra mente, bueno, en nuestro conocimiento, se queda grabado como si fuera un sello la percepción de la pera y la percepción de la manzana, o en su caso la percepción del pájaro. Se queda guardada la percepción. La cuestión de la imaginación es como esta creación de percepciones, como esta primera, como esta guardería o este depósito de percepciones individualizadas. Es decir, ya identifico que el pájaro huele, tiene esta figura, sabe a esto, tal, ¿no? Es decir, ya identifico esto y se va guardando como un disco duro de percepciones. Esa es la imaginación. Un ejemplo de imaginación es cuando, por ejemplo, escuchamos la voz de alguien conocido. Tal vez
en algún momento no habíamos escuchado nunca la voz de alguien y la empezamos a escuchar, nos acostumbramos a ella, identificamos que viene esta voz, corresponde a Pepe, y entonces cuando volvemos a escuchar a Pepe, ya reconocemos de manera inmediata que es Pepe. Por ejemplo, cuando nos habla por teléfono por un número desconocido, podemos identificar perfectamente que es Pepe porque ya guardamos, por así decir, la percepción de su voz. ¿Ok? O lo mismo puede suceder cuando hemos olido la loción de alguien y de repente en algún lugar que él no está, lo que sea, o ella no está, identificamos de manera inmediata que esa es su loción, porque hemos identificado esa loción con la persona, hemos guardado la percepción que nos ha otorgado el olfato de un individuo concreto, ¿no? Sí, queda clara la imaginación. Es decir, es una reproducción de imágenes, ¿no? Por eso decía que era como un disco duro de todas las percepciones que hemos tenido. Pero no es la memoria, ¿ok? Se dice memoria equivocadamente. Lo que sí hace la imaginación es conservar estas imágenes, ¿no? O estas percepciones, por eso se llama imaginación. En el caso del hombre, además, podemos decir que además guarda imágenes de ideas, ¿no? Por eso también se puede decir que también hay como imaginación en un sentido como de cuentos, ¿no? Que eso no tienen, por ejemplo, los animales, no le puedes contar una historia y se la puede estar imaginando, porque no está realizando las percepciones, ¿no? Sino que simplemente aquello que ve físicamente es lo que puede guardar en su imaginación el animal. Por eso, a partir de la imaginación es por lo cual, y la memoria, que vamos a ver más adelante, es por lo que el animal puede soñar, por ejemplo. Porque sin esto el animal no podría realizar esto, porque tiene esta capacidad del conocimiento sensible. Ahora, la estimativa. La estimativa, de hecho, explica por qué la gacela, cuando ve al león agazapado para comérselo, huye. No lo hace porque recuerde o porque antes había visto leones o porque vio a sus papás haciéndolo. No es una cuestión de imaginación y memoria, sino una cuestión de percepción de la utilidad y la nocividad en las cosas percibidas. Por ejemplo, ¿por qué un pájaro agarraría unas ramitas y empezaría a hacer un nido? Porque ve utilidad en las ramitas. Hay cierto conocimiento ya, digamos, grabado en su propio ser, ¿no? Del pájaro, por ejemplo, o del castor en hacer la presa, pero hay cierta utilidad en la percepción. Ve esta rama concreta y no agarra la grandota que no le va a servir. Ve lo que le sirve y ve lo que no. Y lo hace de manera perceptible, es decir, lo hace por medio de percepciones concretas, no de ideas. No es como que entiende el pájaro lo que es el nido, ni entiende el castor lo que es la presa, pero lo hace porque porque capta la utilidad de la cosa concreta. O en el caso de la gacela viendo al león, pues capta la nocividad, ¿no? Respecto a su vida. Ahora, el hecho de que la gacela huya cuando ve al león no es el instinto, ¿ok? Sino que la gacela está ahí comiendo pasto, muy feliz, y de repente percibe al león, lo percibe. Eso quiere decir que tiene una captación sensible por medio de sus sentidos externos. Y el sentido interno de estimativa dice, esto que estás percibiendo es nocivo. Y entonces se activa el instinto. Es decir, hay una captación de nocividad y a partir de eso se activa el instinto. Pero no es el instinto el hecho de que corra, sino que la captación de la nocividad o en su caso de la utilidad. Eso es la estimativa, ¿sale? Así podemos entender por qué, por ejemplo, los perros cuando los regañamos perciben un tono de voz de regaño y entonces empiezan de manera inmediata, digamos que se esconden o se acurrucan o empiezan como que a parecer como si tuvieran miedo,
¿no? Porque perciben la nocividad a partir de una percepción que es un tono de voz. Lo mismo, por ejemplo, otro tono de voz muy distinto para nuestros animales, ¿no? Puede ser un perro que de repente nosotros lo saludamos, decimos, hola, ya llegué, y entonces el perro por el tono de voz empieza a ver como útil, ya llegó, ya me va a acariciar, ya me va a dar de comer y empieza a mover la cola. Es decir, empieza a ver como útil una situación a partir de una percepción de un tono, a partir del oído, ¿no? De lo que escuchó. Es importante saber que aquí pues la percepción de la estimativa siempre es concreta, ¿no? Nunca sube a lo universal. En el caso del hombre, la misma función, o sea, la estimativa, que también consiste en captar de manera inmediata la utilidad y la nocividad, se llama cogitativa. Y esta se llama así porque, como les decía, todo lo racional, digamos que invade o baña al ser humano. Y entonces nuestra estimativa está perfeccionada por la razón, de tal forma que nosotros no solamente nos movemos por medio de instintos, ¿no? Y eso lo explica bastante, sino que nosotros también somos libres, por lo tanto la cogitativa, aunque explica muchas cosas de nuestro comportamiento, no lo explica del todo. Es la misma función que la estimativa, pero consideran al hombre, porque la inteligencia influye sobre el juego de sus instintos, los perfecciona, de modo que aunque sean aún instintos, no son ya animales, sino humanos. También la cogitativa tiene una función de comparación de los casos particulares para obtener una regla empírica de acción. Esto es lo que regularmente es en base a mi experiencia, que es lo que hemos dicho, tal vez alguna vez en nuestras vidas, ¿no? Yo he tenido esta experiencia y esto es parte de la cogitativa, ¿no? Que nos permite decir qué es lo útil y qué es lo nocivo a partir de nuestra experiencia, pero no necesariamente es algo intelectual, sino a partir de lo que hemos percibido. Vemos aquí otra vez cómo es tan importante la percepción para nuestra concepción del mundo. Por último, tenemos la memoria, ¿no? El cuarto sentido interno, que es la memoria. Aquí vemos que esta memoria regularmente se confunde con la imaginación. Nosotros dijimos que no es lo mismo, porque la imaginación, digamos que conserva las percepciones, digamos que las queda guardadas, pero lo que hace la memoria es reproducirlas en su momento. Es decir, toma imágenes o percepciones del pasado para poderlas reproducir en su momento, ¿no? Reconocer. Estos se llaman recuerdos, ¿no? Es a partir de la memoria y la imaginación por lo que, por ejemplo, podemos domesticar a un animal. Es decir, a partir de un sonido que se repite o a partir de ciertos tonos, ¿no? Es que podemos regañar o podemos felicitar a un animal, ¿no? Y poder entrenarlo. Aquí no se hace, aquí sí se hace, etcétera, ¿no? O por ejemplo los caballos, ¿no? Que también se mueven mucho por el tacto y por el sonido. Es decir, podemos hacerlo porque van recordando, es decir, una imagen que se formó por medio de la imaginación la va recuperando y se va reforzando en el animal y por eso podemos domesticarlo. En el caso de la persona, bueno, no siempre funciona solamente por medio de estas cosas. Pensemos, por ejemplo, en el hábito. Esto es una cuestión más bien intelectual, no es una cuestión de domesticación. Pero si nosotros nada más nos quedamos en el reforzamiento tipo Pavlov, pues entonces sí somos bastante sensibles, ¿no? En el hombre, sin embargo, supone dos cosas. Una imagen del presente, es decir, identificarme a mí en el tiempo, verme como ser histórico, como mi propia historia, y la apreciación del tiempo interiormente, es decir, yo soy ahora, pero he tenido varias etapas o he tenido varias decisiones en el tiempo. Esto es lo que hace que la memoria en el hombre no sea solamente una cuestión de domesticación, sino incluso de identidad personal, ¿no? La identidad personal, de hecho, se forma en gran medida por lo que vamos guardando y reproduciendo en la memoria. Pues la definición de mi identidad personal se hace por mi pasado, ¿no? Por mi nombre, por mis papás, por lo que he hecho, por lo que estoy realizando ahora y lo que quiero hacer. De tal forma que, por ejemplo, un amnésico, es decir, una persona que ha perdido la memoria, es incapaz de reconocerse, no sabe quién es ella misma.
En esta película que se llama Still Alice, vemos como justamente una persona físicamente sana empieza a perder la memoria y y que es muy buena en las palabras, tiene todo un desarrollo, ¿no? Académico, intelectual. Bueno, pues empieza a perder la memoria y así empieza a, digamos, perder conciencia de esa misma persona, ¿no? Eso no quiere decir que los amnésicos no tengan identidad, simplemente que han perdido reconocimiento o conciencia de quiénes son ellos mismos, porque en el caso del hombre es bien importante esto que decíamos, ¿no? Que tenga una imagen del presente y apreciación del tiempo de mí mismo en el tiempo. Y bueno, hay una relación de la memoria con la inteligencia, que es también se puede tener memoria intelectual, particularmente en el caso del hombre, en la medida en la que pues nosotros vamos desarrollando ciertas ideas en el tiempo, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en un intelectual que comienza tal vez con una idea muy básica cuando está, no sé, en su universidad, y después cuando ya está en el doctorado, esta se ha desarrollado más, y cuando está en su vejez se ha desarrollado de una manera muy amplia. Pensemos, por ejemplo, en Platón, que tiene pues varios momentos, ¿no? Para los historiadores, y justamente es eso, ¿no? Tienes también una memoria intelectual que puedes plantear en términos de ideas, ¿no? Pero también nosotros mismos podemos identificar que nuestras ideas van mejorando o cambiando a lo largo del tiempo. Y así pues encontramos que tenemos entonces el conocimiento sensible, que es la base del conocimiento intelectual, porque es por lo que, digamos, vamos descubriendo el conocimiento, pero que tiene dos elementos fundamentales. Los sentidos externos, que son los 5 sentidos, y los sentidos internos, que son sensible común, imaginación, memoria y estimativa o cogitativa en el hombre. Y bueno, estos son los que permiten el conocimiento sensible, que explican muchos de los comportamientos de los animales, pero que no explican del todo al hombre. El conocimiento intelectual será el que explique de manera más propia a la persona. Y hasta aquí llegamos con el material número 3.